Están con nosotros Antonia Herrera y Gabriel Osorio desde Chile, que visitan la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con este libro que se titula Historia de un oso, que el libro está basado en el cortometraje que les dio el Oscar, el primer Oscar para Chile, ¿no? Bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a platicar de esta historia que pues puede ser una historia triste por, digamos, el destino de este oso, ¿no? Que es un oso que todos los días presenta un teatro con muñecos de hojalata en la calle, pero termina siendo capturado para formar parte de un circo. Digamos que esa es la premisa, ¿no? De esta historia. Claro. Sí. Sí, bueno, trata fundamentalmente sobre eso, sobre un oso que es separado de su familia. Y bueno, esa inspiración, la idea de hablar sobre la separación de una familia, tiene que ver un poco, nace de una historia personal, de una historia que tiene que ver con mi familia, que mi abuelo Leopoldo fue el año 73 exiliado de Chile, como muchas otras personas en Chile y también como ha pasado en diferentes países de Latinoamérica, una dictadura militar termina exiliando a toda la gente del gobierno socialista y un poco mi experiencia tiene que ver con eso, con haber nacido con mi abuelo lejos de Chile. Y de ahí un poco nace la idea de querer contar una historia de esta familia que se separa, que viene el circo y los separa a la fuerza. Una historia que también, perdón. No, entonces por eso es un poco triste, pero tratamos de todas maneras al final de la historia dejar como un leve tono de esperanza, como de optimismo, también pensando un poco en dejar un mensaje para las próximas generaciones, que aprendamos de nuestros errores, de que este tipo de cosas como el exilio son cosas que no deberían pasar. Y que es una historia que ha marcado mucho, en particular a Latinoamérica, ¿no? Y que puede convertirse también en un homenaje a todas esas víctimas de la dictadura o víctimas del exilio. Y pues como bien lo mencionas, un mensaje también esperanzador, pues no nada más para niños, ¿no? Yo creo que cualquiera podría acercarse a esta historia. Sí, yo creo que es una historia familiar. O sea, la disfrutan tanto niños como adultos y en familia también, ¿no? Se han acercado muchas familias que nos han dicho después de leer el libro o ver el corto, qué lindo porque nos emocionamos mucho los padres junto a los hijos y pudimos conversar de temas con nuestros hijos que quizás no podríamos haber conversado, como que se abría una puerta. Y que tenemos también que presumir porque pues no todos los días se tiene la oportunidad de platicar con ganadores del Oscar, ¿no? Que me gustaría saber esa experiencia, cómo fue para ustedes, cómo es la experiencia Oscar, cómo se vive esta parte de estar tan cerca de pues grandes estrellas, grandes productores, grandes directores y pues también llevar el primer Oscar para su país. Fue una locura. Bueno, sí, es bien como surreal porque durante toda la ceremonia te da la sensación que estás dentro de una película, porque estás como, qué sé yo, con todas las estrellas, pero al mismo tiempo es muy inspirador porque tuvimos la posibilidad de conocer a personas que nos inspiraron. No sé, conocimos al presidente de Pixar, a John Lasseter, creador de Toy Story. Cuando yo tenía 12 años, vi Toy Story y dije, tengo que aprender a hacer esto, como tengo que descubrir cómo hicieron esta magia que es la animación 3D y me acuerdo que desde ese día empecé a practicar, a aprender cómo animar y finalmente, claro, 20 años después tengo la posibilidad de conversar con John Lasseter, de contarle todo lo que, no sé, Toy Story influyó en mi desarrollo como artista y nada, fue una posibilidad bien única, bien increíble. Y nada, la disfrutamos muchísimo. Sí, fue muy entretenido y de verdad que fue una locura porque nosotros somos artistas, somos animadores, no estamos acostumbrados a las cámaras, no es a lo que nos dedicamos. Entonces, de un momento a otro, tener que estar ahí en el escenario con 80 millones de espectadores recibiendo un Oscar era como, esto es un sueño. No, yo creo que todavía no lo creemos. Y era también todo lo previo bien estresante porque al final todo lo que tiene que ver con los Oscar, cuando quedamos nominados, hay una campaña detrás, hay como todo un lobby que hay que hacer, entonces igual hay un estrés de por medio de tener que promocionar el cortometraje, de conversar con la mayor cantidad de miembros de la academia posible y convertirte un poco en una marca, ¿no? Sí, no, como casi como una campaña política. Pero nada, fue una experiencia increíble, sin duda que fue todo tipo de emoción, alegría, estábamos estresados, cansados, muchos nervios, pero al final ya recibiendo el Oscar sentimos que
que de alguna manera es un punto de inflexión en nuestras vidas, como que nos abre un montón de posibilidades. Qué maravilla, además esas experiencias o esas anécdotas que nunca se van a cansar de contar y que también las personas que los rodean no se van a cansar de escucharlas, y pues qué maravilla, qué gusto poder conocerlos y qué gusto platicar con ustedes, Antonia Herrera y Gabriel Osorio. Historia de un oso, pues para que se den una vuelta aquí a la Feria Internacional del Libro y que se acerquen a esta historia, ¿no? En familia, como lo platicaban. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con más desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y nosotros continuamos en esta cobertura especial de C7 FIL a través de la señal de C7 Jalisco, y me da muchísimo gusto en esta ocasión poder compartir este espacio con el escritor Alonso Cueto Caballero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? Mucho gusto y encantado de estar contigo y con los amigos del C7 Jalisco. Peruano, multipremiado, su obra se ha traducido a más de 16 países, incluido el chino mandarín. ¿Qué otros idiomas? Bueno, el serbio, el ruso, el italiano, el holandés, el francés, el inglés, además, sí, varios. Pues nos encanta tenerte aquí, y ahora en esta edición de la FIL 2016 dedicada a América Latina, tú presentas un nuevo libro que se llama La Pasajera. La Pasajera, de alguna manera, se dice, Alonso, es como continuar con un poquito de ese misterio de la habitación azul que tanto éxito te dio, por cierto, sí. Premio Herralde. Cuéntame. Bueno, mira, la historia de La Pasajera es la de un taxista que está recorriendo la ciudad y una mañana se sube a su auto una mujer y él se da cuenta de que esta mujer que acaba de subir es la misma a la que él, cuando era oficial en la época de la guerra de Sendero Luminoso, maltrató, torturó y de la cual abusó. Entonces, ella no lo reconoce a él sí la reconoce a ella, y cuando el taxista la deja a la mujer en su casa, se siente tan culpable que quiere regresar a pedirle perdón. Y desde entonces lo que él quiere es buscarla para ayudarla, ¿no? Para tratar de redimirse un poco con ella. La historia puede sonar bastante dura, pero a mí siempre me ha parecido que en medio de todas las historias duras hay una esperanza, hay una sensación de que los seres humanos estamos hechos para resistir, para sobrevivir, para sentir esperanza. Y esto es algo que también he querido poner en esta historia de guerra, de muerte, pero también de amor y de esperanza, ¿no? Claro. Y también de alguna manera es, Alonso, volver al pasado, ¿no? Sí. En esta historia él quiere regresar al pasado, ella quiere olvidarse del pasado, pero son de repente esas cosas que la vida te pone, ¿no? Es cuando te cruza en el camino de alguien, y aquí es como surge esta historia, y algo que tú manejas de manera extraordinaria, que es el thriller, ¿no? El thriller, porque tienes toda la razón. A mí me interesa que haya un suspenso, que haya una intriga, que haya un enigma sobre lo que va a ocurrir, que no sepamos lo que está a punto de pasar, pero también me interesa descubrir algo sobre los personajes, sobre quiénes son en realidad, sobre cuáles son sus secretos, sobre cuáles son sus emociones y sus deseos y sus sueños. Y el pasado es muy importante en la vida de todos nosotros. Todos nosotros, tenemos una relación con nuestro pasado, y en este caso, pues el pasado regresa a la vida del hombre bajo la forma de esta mujer que sube a su auto. Nunca debemos dar por descartado nada de lo que hemos hecho, de lo que ha ocurrido. El pasado siempre se las arregla para volver y decir, aquí estoy, pero en ese momento tendremos que saber si podemos confrontarlo o no para poder seguir adelante, ¿no?
Y bueno, definitivamente un libro que, como tú lo decías en algún momento, fácil de leer, un libro que te puede, prácticamente en 2 horas lo puedes terminar, porque además también es un libro corto, pues, pero son pocas páginas, pero en realidad que se te tiene pegado, vaya, no te puedes soltar. Entonces esa también es una magnífica opción para que nuestros amigos se acerquen de alguna manera a la lectura. Bueno, siempre contar historias, escuchar historias es algo fundamental en nuestras vidas, ¿no? Nosotros es un instinto que tenemos y bueno, lo que un escritor quiere hacer es representar la vida, representar a los personajes, hacer creer que esos personajes existen y que tienen algo que ver con nosotros. Y bueno, eso es parte de lo extraordinario de la literatura, ¿no? Que te hace creer que son reales personas o personajes que son ficticios, pero que son verdaderos mientras tú estás leyendo el libro, ¿no? Hay algo que a mí me gusta mucho y alguna vez te escuché contarlo. Es hablando del pasado, que de repente volvemos al pasado y tú nos lo has dicho en parte de tu obra, pues volver al pasado, pero al pasado tuyo, cuando eras niño, cuando tus padres tenían como esa amistad tan directa con tu compatriota que es Mario Vargas Llosa y que él te cargaba en las Navidades. ¿Nos compartes? Claro, nosotros, mis padres y bueno, mis hermanos, nosotros éramos muy pequeños, yo tenía 3 o 4 años y vivían en París. Mi madre era una persona muy generosa, muy abierta y le dijo a un amigo, trae a todos los muchachos peruanos que están en París para pasar las Navidades. Entonces él le dijo, hay un joven que ha llegado, que es muy inteligente, que es muy culto, y trajo a Mario Vargas Llosa, que pasó esas Navidades en casa de mis padres. Por supuesto, yo no tengo ningún recuerdo de eso, pero mi madre me cuenta que Mario me cargó y me puso encima de una mesa, ¿no? Así que, bueno, tengo el honor de haber sido elevado en el aire por Vargas Llosa cuando yo tenía 3 años. Y pasan los años, es que me encanta esa historia, ¿no? Que tú decías, yo creo que ahí en esos abrazos, cuando él me cargaba, es cuando nace mi gusto por este oficio de escribir. Eso es algo que yo con el tiempo he ido pensando, que tal vez ahí fue que decidí ser escritor. Sí. Y bueno, pasan los años y en esta edición 2016, Mario Vargas Llosa te dedica su obra. Cuéntame. Bueno, me dedicó su última novela, 5 esquinas. Es un autor al que yo he leído desde muy joven. Creo que Vargas Llosa marcó un derrotero para nosotros, para los escritores latinoamericanos en general. La apuesta por la vocación, el compromiso, el trabajo, ¿no? De hacer una vida de escritor, creo que es algo que nos influyó muchísimo, ¿no? Y bueno, nos enseñó, ¿no? Con su ejemplo, con su vida, que no hay nada más hermoso que contar historias, que ser un escritor, y que uno puede lograr las historias más intensas, más potentes, más bellas si se lo propone. Es un asunto de trabajar y que, bueno, la inspiración te coja mientras estás sentado frente a la computadora, ¿no? Muchísimas gracias. Todo el éxito con esta publicación, que seguramente lo será, como han sido tus publicaciones anteriores. Y ya nada más para despedirnos, nos encanta mucho completar frases. Hoy decimos, la lectura me provoca. ¿Qué dices, Alonso? ¿Qué te provoca? Me provoca vivir muchas vidas, ser muchos personajes, estar en muchos lugares y en muchos tiempos. Muchísimas gracias. Ya está a la venta, por supuesto, para que entonces lo adquieran. Así es, exactamente. Y es un gusto estar aquí en la feria, sentir que la lectura pues tiene algún futuro con la cantidad de gente que viene. Es siempre un bálsamo para los escritores volver a Guadalajara. Muchísimas gracias. A nosotros nos encanta tenerte aquí. Y tenemos más con esta cobertura especial de C7 Fil a través de C7 Jalisco.
Continuamos con más desde la Expo Guadalajara, Feria Internacional del Libro América Latina, edición número 30. Y ahora sí vamos a platicar con Verónica González Laporte y esta publicación sobre el tigre de Tacubaya. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Gracias, Verónica. Adrián. Muchísimas gracias por la invitación. Que bueno, ya platicábamos que no es la primera vez que dedicas una publicación o que te dedicas a explorar a personajes poco conocidos de nuestra historia, ¿no? Como el caso del tigre de Tacubaya. No es la primera vez. Me interesaba mucho explorar los archivos. Hay una enorme fuente de archivos muy, muy rico, poco conocido. Para mí el siglo XIX me ha aportado una veta maravillosa de exploración, porque es un siglo fundador, es un siglo forjador en nuestra cultura, de ideas, de corrientes, no solo por la revolución industrial, no solo en países tan importantes como Inglaterra, por ejemplo, donde se da este movimiento, pero aquí es el siglo de nuestra independencia, es el siglo de la búsqueda del Estado-nación que tuvimos al inicio del 20. Entonces, las fuentes primarias, como se dice en la jerga de la historia, para mí han sido realmente fundamentales. En México existen archivos maravillosos que de verdad vale la pena explorar y sin embargo son archivos que creo que se pueden complementar con archivos de otros países. En mi caso he trabajado particularmente en los archivos de Francia y en particular con el material que dejaron los mexicanos conservadores que se exiliaron después del fusilamiento de las campanas en el Cerro de las Campanas, el 19 de junio de 1867, para recordar esa fecha que es la de la ejecución de Maximiliano. Muchos conservadores mexicanos le llevaron la corona y cuando lo fusilan se exilian y se exilian a Francia, en este caso Cuba, Nueva Orleans, y ahí van a dejar material muy importante que a mi punto de vista todavía vale la pena realmente explorar. Y que es una labor o una responsabilidad que pues de cierta manera has adoptado y que es importantísimo pues darle vida a ese acervo, a todos esos archivos que son parte de nuestra historia y que a pesar de que son poco explorados pues ahí están, ¿no? Tal es el caso del tigre de Tacubaya, un personaje que ya platicábamos, era sumamente conservador, ¿no? Y digamos totalmente contrastatario a la ideología de Benito Juárez. Esa era como su misión, ¿no? Acabar con eso. Su misión en realidad era acabar con la separación iglesia-estado. Benito Juárez es muy firme en sus ideas desde el principio en que este debe ser un país laico, una nación laica, que no dependa de la Iglesia ni del Vaticano en absolutamente ninguna decisión. Cabe recordar que en el siglo XIX los conventos, los cementerios, las haciendas, las tierras, muchas tierras de labranza estaban en manos de la Iglesia. Y cuando Benito Juárez quítales estos bienes a la Iglesia, causa una revolución, causa un revuelo entre los conservadores católicos que dependían del Vaticano, que sentían que estaban arrebatándole a la Iglesia sus bienes, pero no solo eso, le estaban arrebatando también una identidad. Y poder. El poder. Entonces teníamos tres frentes: el poder, la economía y la cultura, porque finalmente este es un país católico guadalupano que difícilmente iba a aceptar una escisión y una separación de la Iglesia y del Estado. Entonces Leonardo Márquez se convierte en un defensor, él mismo se nombra soldado de la Iglesia, en un defensor aguerrido que va a pelear contra Juárez. No puede derrotar a Juárez directamente, pero va a asesinar, va a ejecutar sin juicio previo a tres de los bastiones liberales más importantes del gabinete de Juárez, que son Melchor Ocampo, que fue su ministro, Leandro Valle y Santos Degollados. Entonces se le apodaba Leopardo Márquez, o bien el tigre de Tacubaya, porque tenía una manera extraordinariamente cruda de reaccionar. Claro. Siempre muy apegado a su creencia, pero finalmente muy cruda e inaceptable, sanguinario, sí. Y que justo con publicaciones como esta, pues se trata no de juzgarlo, ni tampoco de hacer, digamos, héroes de villanos o villanos de héroes, sino hacerlo totalmente parcial, ¿no? Como tú lo has hecho. Lo que tú dices, Adrián, es muy interesante, porque precisamente en México tenemos tendencia a hablar mucho de los héroes y a no mencionar a los antihéroes o a los villanos. Y yo no pretendo justificarlo ni perdonarlo.
ni mucho menos, pero sí me gustaría que haya una lectura diferente de la historia para que podamos darle más peso aún al héroe. Sin el antihéroe, el héroe no está ahí. Entonces sí es importante lo que dices, efectivamente. Verónica, pues muchísimas gracias por esta charla. Y hay que recordar, tu presentación es el día de mañana. Exactamente, a las 11 de la mañana en la sala Mariano Azuela. Allá los esperamos y Perfecto. pues nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. El Tigre de Tacubaya, bajo el sello editorial Las Ánimas. Verónica González Laporte, muchísimas gracias. Gracias a una vez ustedes, más. gracias. Tenemos Adrián. más invitados y más libros con mi compañera Lorena Saavedra. Muchas gracias, Adrián. Y otro de nuestros invitados es un autor de novelas policíacas, un autor que es reconocido o de los más importantes contemporáneos, por supuesto. Nos da mucho gusto, además reconocido en América Latina. Me da mucho gusto tener aquí en el estudio de Elementos a Eduardo Sacheri. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Buenas Lorena, noches, ¿cómo bienvenido. Oye, yo te tengo frente a mí y por supuesto me viene a la mente pues aquella novela tuya que se llevó al cine también, El secreto de sus ojos, claro está, y que en el 2009 ganó un Oscar como mejor película extranjera. Claro, eso me da mucho gusto. Es la cuarta vez que estás aquí en FIL. ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad que feliz de poder visitarlos, feliz de que me vuelvan a invitar. Ah, gracias, y claro, y además, bueno, viene con un libro que se llama La noche de la usina, que además yo le decía, este libro ya trae su torta bajo el brazo, por decirlo así, porque has ganado el premio Alfaguara 2016. Sí, de hecho, aquí en Guadalajara se produce como el cierre de una larga gira Sí, que claro. implica el premio Alfaguara, que se inicia en España cuando a uno le dan el premio Sí, claro. y abarca toda América Latina. Y realmente lo más lindo del premio, te diría que es esto de que el libro se publica tanto en España como en toda América Latina al mismo tiempo. Sí. Y bueno, y eso lo pone al alcance de un montón de lectores verdaderamente. Claro, y de repente platicábamos la usina, el secreto de la usina. Quizá para nosotros no es común esta palabra porque es una palabra pues muy del sur, ¿no? Muy del sur de Sí, América Latina. es una palabra de origen francés, en realidad, que se usa en Argentina, en Chile, en Uruguay, para designar a las plantas generadoras de electricidad. A esas pequeñas plantas de pueblo, esas que utilizaban fuel oil y generaban electricidad para una pequeña zona. Eso era una usina y es un vocablo muy característico de cierta época y de aquella parte sur del continente. Incluso cuando se le iba a poner el título al libro, pues tú decías, bueno, realmente la gente lo entenderá así. Bueno, porque estaba la duda para un libro que iba a salir, Claro. como hablábamos, en todo el continente y en España. En México se desconoce lo que es una usina, en España también se desconoce. Finalmente dijimos, bueno, que parte del misterio sea esto de que el lector averigüe a medida que lea el libro qué es una usina. Claro. Bueno, eso lo hemos adelantado. Y ahora. tu sello característico que es, bueno, por supuesto, autor reconocido en América Latina de novela policíaca, pues también ahí va como ese sello de misterio también. Bueno, creo que el misterio está en buena parte de lo que escribimos y de lo que leemos. Más allá que pueda haber un crimen, un delito, un robo, como de hecho hay en esta historia, creo que en general cuando nos cuentan una historia, cuando leemos una historia, hay una cosa como de misterio, aunque sea por esto de, bueno, saber qué pasa con este personaje. Yo te digo, había una vez una chica y ya hay un misterio instalado. Claro. Digo, claro. aunque no vaya por el lado del crimen, bueno, uno ya quiere saber qué pasó con esa chica. Es la magia de leer, por supuesto. Y en este caso, bueno, con tu libro, La noche de la usina, pues una merecida venganza colectiva que por supuesto tenemos que leer. Yo le comentaba también que para todos los que de alguna manera tienen hijos, seguramente se pueden identificar también con nuestro invitado esta noche, porque tú de Metegol, ¿no? Sí, sí, En esa el guión. película de animación, el guión
Lo hicimos junto con Campanella, el director de la película, también director de Secreto de sus Ojos. Escribimos juntos el guión a partir de un cuento de Roberto Fontana Rosa, un autor argentino, de esa película que creo que quedó muy bonita. No sé cómo se llamó aquí en México, si fue Futbolín. Se llamó Metegol. Se llamó Metegol aquí en llamó... México, y por eso yo decía que quienes tienen hijos, por supuesto que obligadamente vieron la película, y justamente tú participas en el guión de esta película con todo ese talento que tú tienes. Sí, a mí me gusta mucho el fútbol. Aparte. Habíamos trabajado con Campanella en El Secreto de sus Ojos y bueno, por eso me invitó a volver a escribir el guión, en este caso de esa película de animación. Eduardo, como buen argentino, por supuesto, te tenía que gustar el fútbol y siempre de alguna manera en tu trayectoria ha estado presente y por supuesto seguirá presente el fútbol. Y en general me gustan los temas cotidianos, las personas cotidianas, y en el caso de América Latina en general y de Argentina en particular, el fútbol está muy entramado en esas cosas cotidianas. Entonces, bueno, termina apareciendo. Eduardo, cuéntanos cuándo presentas tu libro, por favor. Lo presento el próximo martes a las 7 de la tarde en la sala 4, aquí en la FIL. Así que bueno, espero que tengan ganas de acercarse. La invitación para todos nuestros amigos para que acudan, para que estén presentes ahí contigo y bueno, muy de tu mano podamos descubrir más acerca de este libro que yo lo decía, bueno, desde el momento en el que llega a las manos de todo el público, pues ya llegaba con ese premio, con esa bendición, doble bendición, ¿verdad? Y por último, la pregunta obligada. A ver, Eduardo Sacheri, ¿por qué me gusta leer? Y tú completas la frase. Porque cada vez que lees un libro te metes a vivir otra vida aparte de la tuya. Así que cuantos más libros lees, digamos, quien no lee vive una vida. Quien lee vive tantas vidas como libros lee. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Elementos. Todo el éxito y esperamos, por supuesto, verte en la siguiente edición también con un libro más. Muchas gracias. Lorena. Buenas noches. Amigos, continuamos en esta cobertura especial de C7 Phil a través de la señal de C7 Jalisco, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición que cumple 30 años. Claro, a los 30 somos grandes y así de grande es la Phil, que tiene América Latina como invitado de honor. Me da mucho gusto tener a una, pues es de las estrellas de la nueva generación de dibujantes chilenos. ¿Cómo estás? Ella es Catalina Bustos, mejor conocida como Catalina Bo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues has causado sensación en esta edición de la FIL con tu publicación que se llama El diario de un solo. Un poquito hablando de tu trayectoria como ilustradora, bueno, obviamente trabajaste para algunas marcas, cuéntame. Sí, empecé trabajando como ilustradora para marcas, lo que en el fondo ha facilitado mucho mi trabajo porque creo que la ilustración es comunicación y como que puedo conectar, puedo trabajar en distintos formatos y empecé haciendo eso y luego ahora me dedico a los libros. He chambeado por ahí en todos lados. Muy joven y muy trabajador, como dicen, muy chambeadora, pero además aquí, sí, chambeadora, aquí decimos chambeadora, pero además, bueno, pues aquí está el resultado cuando las cosas, bueno, cuando se conjuga de repente el talento con las ganas y por supuesto la creatividad. 2013, tú es como inicia esta aventura para llegar a este sueño hecho realidad. Inicias como en la web, cuéntame. Sí, empezó como un webcómic. Como te decía, yo trabajaba súper como para marcas, para editoriales, para prensa, para el periódico y estaba un poco aburrida de como esos tiempos, esos jefes, aunque lo valoraba y obviamente sí me dedicaba a esto, pero quería tener algo propio y empezó como webcómic porque, claro, no lo podía imprimir y quería tantear un poco terreno y empezó como un Tumblr. Elegí esa plataforma extraña, súper millennial igual. Pero bueno, y empecé a subirlo y se empezó a viralizar. Y luego cuando llegué como en la viñeta número 45, ya firmé con una editorial para que se imprimiera como libro.
Y bueno, surge entonces esta publicación en el 2014 y bueno, fue wow, un boom en Chile y bueno, y a lo largo de estos años ahora estás aquí en México en la Feria Internacional del Libro. Yo le decía a Catalina, porque la verdad es que ya tuve la oportunidad de recorrerlo de pe a pa, este diario de un solo, y le decía que me sonaba mucho como en el que los millennials se podían identificar. Yo no soy millennial para nada, obviamente, pero como me ha hecho reír. Cuéntales a todos nuestros amigos un poquito del diario de un solo. Bueno, se trata de la vida de un tipo que vive solo en su departamento, que a veces el departamento va cambiando, a veces es como una casa, a veces es un departamento, a veces tiene balcón, a veces no, me di la libertad de cambiarlo. Y el tipo le pasan cosas que a todos nos pasan igual. Tiene sueño, quiere estar solo, quiere comer, quiere ver tele. En el fondo, cuando me propuse hacerlo, dije, ay, tengo que hacer un guión fantástico, así, pero es tan difícil hacer un guión y a mí me pasan puras cosas aburridas, como que veo tele y estoy en mi casa y riego las plantas. Y fue tan exagerado lo aburrido que era, que fue como, voy a hacer algo súper así sencillo y funcionó súper bien. La verdad es que sí, es una gran oportunidad, se van a divertir. Está definida como una historieta de humor gráfico. Y dentro de esta historieta, bueno, por supuesto Catalina nos habla de la cosa favorita, cuáles son mis cosas favoritas y cuáles son las cosas que odio. Pero siento yo que ahí es donde nos identificamos. Como por ejemplo, cosa favorita podría ser... La cama. Sí, es lo máximo. O la pizza, también cosa favorita. O las cosas que odio, que se vaya al internet. ¿Qué más? Las migas en la cama. Las migas en la cama. Son lo peor, lo peor, lo peor. No lo soporto. Dice las migajas en la cama. No te apures. ¿Sabes? Tuve que cambiar un montón de palabras. Por ejemplo, acá no se dice fome, no se dice velador, o sea, se significa otra cosa. En esta edición mexicana tuve que mexicanizar. Claro, pues ahí está entonces. Otra de las cosas que odio, pisar agua con los calcetines puestos. Sí, pisar agua con los calcetines cuando ya estás a punto de dormir. Horrible, sí, esa es la peor sensación, lo odio. Pues es una invitación, ustedes amigos, para que conozcan un poquito más de Catalina Bú, que definitivamente ha sido un boom con esta publicación. Hablas también de las conductas antisociales y que por supuesto todos nos identificamos también, porque todos de alguna manera, Catalina, tenemos esa parte de soledad que disfrutamos también. Sí, creo que la gente te presiona mucho porque no la tengas, ¿no? Como que al final, no sé, yo siento que igual... Uno necesita esa soledad, uno necesita estar solo y la merece y uno quiere llegar a la casa y a veces no salir un viernes y está bien. Pero la gente te presiona y sobre todo ahora en la época de las redes sociales donde un viernes te sientes súper culpable si no sales y como que ves que todos salieron y tú ahí como en tu casa en pijama. Existe una presión súper loca. Yo creo que uno tiene derecho a quedarse en la casa con pijama. Cuéntame, ¿de aquí para dónde, Catalina? Me enamoré de los libros y lo digo en la FIL. Me gusta el olor al libro nuevo, me gustan los libros, me gusta el efecto que tienen y creo que me quiero quedar por ahí. Me gusta mucho la ilustración editorial. Creo que es muy bonito también, además de hacer libros que sean escritos por mí, me gusta también como que me lleguen textos donde el imaginario del autor se quedó ahí y me lo pasan y luego yo puedo imaginarme como todo es muy bonito ese como chocan los mundos, como... yo tengo este texto, imagínate todo lo demás. Está muy bonito. Catalina, tú que eres una joven, eres una chica muy joven, ¿qué le puedes decir a todos los jóvenes que quizá no se han podido adentrar este fascinante mundo de la lectura? Ay, que lean, porque, bueno, yo tampoco soy tan buena para leer, sería súper falso que les dijera así como yo soy súper lectora. Yo en verdad me gustan más los libros con monos, me gustan los libros con dibujos. Les digo que hay libros para todos y está lleno de libros con monos si es que no les gusta tanto leer y también si les gusta mucho leer y no los libros con monos, hay para todos. Y me pegué una vuelta por la FIL y está lleno de libros así de todo, hasta de lucha libre, andando en skate, así no... Les digo que se den una vuelta y que busquen lo suyo porque seguro lo van a encontrar. Definitivamente es nada más saber qué es lo que te gusta y lo vas a encontrar, ¿verdad? Sí, estaba leyendo, estuve en la librería de Magallanes, Alejandro Magallanes, y había un cartel que decía como, si no está el libro que vino a buscar, como encuentre un libro como nuevo, o como, bueno, ya no me acuerdo del cartel, qué mala memoria. No, pero yo también, yo siempre he dicho que el libro te escoge. Eso, algo así era. Algo así, es que es real, el libro te escoge. Ya está a la venta. Ya está a la venta bajo el sello Tusquets, la versión mexicana del diario Un Solo.
en las mejores librerías del país. Por supuesto, la verdad es que se van a divertir mucho y ya nada más como parte final, la verdad es que también te vas a entretener porque la portada, obviamente diseñada por ti, tiene sello característico. Aquí en la portada está realmente lo que te gusta y los personajes que... Ajá, claro, ahí estás. Mira. Bueno, es que yo estuve un buen rato buscando todo y he descubierto muchas cosas. Porque hay un juego también, hay un juego en la tapa de atrás, ¿no lo viste? ¿Ese no lo vi? Sí, en la parte de atrás de la tapa hay un juego donde puedes encontrar todos los personajes de la portada, como Bob Dylan, las Tortugas Ninja, Alf. Sí, la verdad es que está muy entretenido, la van a pasar muy bien, un rato sumamente ameno y por supuesto disfrutando de talento joven. Y es lo que tú lo decías al principio, estaba yo aburrida, pues sí, bendito aburrimiento que llegó a ti en un muy buen momento. Muchas gracias. Gracias por entrevistarme y por el interés. Tenemos mucho más, estamos disfrutando de C7 Film. Continuamos desde el área internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Soy Adrián Peña, estamos en esta transmisión especial de C7 Jalisco. Cristina Rivera Garza, gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias, gracias, es un gusto estar aquí. Bueno, pues vamos a platicar de esta publicación. Había mucha neblina o humo o no sé qué, que yo te platicaba que lo que he tenido oportunidad de leer notaba como crónica, ensayo y es justo la intención, ¿no? Es un híbrido. Así es. Es un libro con el que trato de aproximarme a Juan Rulfo, un autor que he leído por mucho tiempo. Es un libro de una lectora devota, pongámoslo así, y para aproximarme no solo a la complejidad de la obra de Rulfo, a la complejidad de su relación entre su vida y su obra, su trabajo y su obra, sino también a lo complejo que es siempre la relación de un autor y un lector, pues tuve que echar de mano de cuantas herramientas tengo al alcance y había cosas que se prestaban, cierta parte de la historia que se prestaba más para crónica, había cosas que se prestaban mucho más para juegos de ficción, había usos del lenguaje de Rulfo que eran totalmente, bueno, todo es insustituible y que era mejor poner como en forma de poesía visual. Entonces todo eso forma parte de este irse aproximando tentativamente, con cuidado, con mucho cariño también a una obra de un autor fundamental en nuestras letras. Con mucho cariño, mucho respeto y mucha honestidad de tu parte, que ya había leído también que tú has mencionado que pues es justo eso lo que te da el derecho de hacerlo, de acercarte de esta manera a Juan Rulfo, ¿no? Alguien que ha seguido sus pasos, que incluso has estado en los lugares que él ha estado, ¿no? Esa es parte de la metodología, digamos, de este libro, que estamos acostumbrados bueno, como escritores, a estar sentados, a estar detrás de la pantalla, a hacer investigación. Yo también he hecho investigación de archivo, pero aquí yo quería hacer algo más. Quería salirme del cuarto blanco, quería entrar a ese mundo, hacer los recorridos o algunos de los recorridos que sabía que Rulfo ha hecho en algunos estados de la República, especialmente en Oaxaca. Me interesaba moverlo de Jalisco a Oaxaca, me interesaba verlo también en la Ciudad de México como un inmigrante a la ciudad, muy gozoso y también padeciendo la megalópolis o en lo que se estaba convirtiendo en la Ciudad de México en esas épocas. Entonces es parte, digamos, de una metodología, de una especie de etnografía, de autoetnografía. Una carta también. de amor a Juan Rulfo. Yo creo que también, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que uno no emprende un proyecto de este tipo si no fuera movido por profundos sentimientos, por deseos también. De tiempo atrás, ¿no? Es un proyecto de mucho tiempo y más vale que las cosas sean largas y firmes, si no, claro, las cosas se salen de la mano, ¿no? Y que es justo eso lo que te lleva a apasionarte tanto por Juan Rulfo, ¿no? La manera en cómo una persona de un municipio tan pequeño se convierte en lo que es, ¿no? Y es muy interesante esa parte de cuando migra a la Ciudad de México, los trabajos por los que ha pasado y cómo pues se gana la vida sin dejar de escribir, ¿no? Claro. Y sin dejar de querer ser un autor, ser un escritor. Eso es importante, ¿no? Porque muchos de nosotros no sabíamos que estaba involucrado en la industria de las llantas, de la por llanta, ejemplo. por ejemplo, ¿verdad? A mí, yo ya llevaba tiempo haciendo la investigación
cuando me topé con una frase muy provocadora de otro escritor que también admiro mucho, que es Ricardo Piglia, y por ahí decía en algunos de sus libros de ensayo que la verdadera historia de la literatura la íbamos a encontrar en los reportes de trabajo de los escritores. En ese momento fue como si me hubiera dado cuenta de que es algo que yo estaba haciendo, estaba tratando de investigar en esa relación. Y hay en el Rulfo que vendía llantas y que después se hizo cargo de una publicación sobre turismo, ¿no? Una de las industrias que incluso hoy en día nos dan más recursos como país, pero que en ese momento estaba surgiendo con una gran fuerza. Entonces no es un trabajo, puede ser un trabajo menor para la persona, pero no un trabajo menor si lo vemos en el contexto del desarrollo del país. Después trabajó también en uno de los proyectos más ambiciosos de la modernización alemanista, que fue el proyecto de la Comisión del Papaloapan. Y ahí es donde vienen mucha polémica, se intrinca la historia, porque este proyecto que intentaba abrir el sur del país a la inversión extranjera y nacional, pues tuvo que vérselas con poblaciones que ya residían ahí, hubo despojos, desalojos, para dar paso a la construcción de una gran presa, la Miguel Alemán, y por ahí también anduvo Juan Rulfo. Yo creo que parte de ser testigo de esta gran transformación, los dilemas éticos, los dilemas como ciudadanos, pero también como creador, hay algo de todo eso en sus historias y en los libros, y por eso nos resulta, al menos para mí, todavía tan interesante y tan pertinente volver a ellos una y otra vez. Exacto, y todo ese recorrido geográfico, cómo se involucró también en su obra, todos esos trabajos que me imagino que también para ti es de cierta manera redescubrirlo, ¿no? Claro, y también entender mucho el origen de tantas cosas que él tenía en mente, de tantas creaciones, verlo desde esta faceta, desde estos, pues digamos, diferentes etapas de su vida, también es un análisis diferente a todos los que ya has realizado anteriormente. Bueno, hay cosas, porque se ha escrito tanto de Rulfo, ¿no? Y yo traté de investigar tanto como podía al respecto, pero encontrar esta relación, este puente que va entre lo que el individuo tiene que hacer para ganarse la vida y lo que el individuo tiene que hacer también para mantener una obra, pues es algo que como escritora me interesa saber mucho, porque pues uno cuando está escribiendo no dejas de tener responsabilidades, no dejas de tener que pagar la luz y el teléfono. Y más de nuestro contexto, ¿no? Exacto, entonces siempre es la duda y el enigma de dónde y cómo se las arreglan, cómo se las han arreglado otros para poder tener el tiempo, la entereza, la curiosidad, la pasión para llevar a cabo obras que todavía nos conmueven y nos invitan a ver el mundo en el que vivimos pues de otra manera, de maneras críticas. Creo que este libro es un poco mi manera de contestarme esa pregunta. No sé si le he logrado contestar en su totalidad, pero al menos creo que hay algunos visos de Rulfo que nos lo presentan menos atado al pasado, más viendo su presente, más involucrado en pugnas y en transformaciones que definieron nuestra historia contemporánea y cuyo estrepitoso fracaso, tristísimo creo yo, estamos viendo también hoy en día. Hablo del país, no de la obra de Rulfo, por supuesto. Claro. Pues muchísimas gracias por esta plática, Cristina Rivera Garza. Había mucha neblina o humo o no sé qué bajo el sello editorial de Random House, que aquí lo tenemos. Lo presentamos mañana domingo a las 7 por si se quieren dar una vuelta por acá en la Feria del Libro. Contigo también. Claro que sí. Y bueno, pues aquí queda claro cómo son esas relaciones entre autor y lector también, ¿no? Así es. Qué bonita relación. Es una de las más sagradas que existen, así es. Muchas felicidades y gracias por esta plática y arriba el norte. Claro que sí, hay que decir eso siempre. Gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Continuamos con más información. Y así se dan cita en esta Feria del Pensamiento grandes mentes que comparten sus pensares, sus sentires, como lo es el caso del homenajeado Vargas Llosa. Y bueno, vamos a iniciar con los invitados que tenemos el día de hoy en el set, ya iba a decir en el estudio, en el set de nuestra cobertura C7 Film. Me da mucho gusto dar la bienvenida a Luisa López Madueño, quien es, psicoterapeuta y escritora. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Y bueno, estábamos platicando de Amor Apache, que es tu publicación, primera publicación además, Así es, ¿verdad? Muchas felicidades. Recientemente acaba de salir ahora en mayo.
y lo presentaste ayer. Ayer se presentó aquí arriba en el Salón Antonio Latorre. ¿Cómo te fue? Ay, excelente. Se llenó el salón y muy bonita plática. Muy bien, pues abordando Amor Apache, Ama con libertad y sin codependencia, que es el título de tu libro. Hablábamos de que tu experiencia como psicoterapeuta, más de 12 años en la práctica, es un poco de donde surgió la necesidad también de publicar este libro. Sí, precisamente es el pan de cada día de las consultas, el tema de las relaciones interpersonales, donde constantemente los pacientitos pues van para resolver sus relaciones de pareja o todos los tipos de apegos. En este libro no solamente hablamos de pareja, sino de todo tipo de apegos enfermizos, tanto a las redes sociales, a los padres, a los compañeros de trabajo, a las mascotas. Trato de abarcar todo lo posible para que uno pueda sanar todo su patrón relacional. Claro, es fácil irse con la finta de que Así se es. trata pues de amor, De pero pareja, en realidad no. el amor se expresa en diferentes tipos de relaciones. Así es, además, ¿no? así es. Y mencionabas que también, bueno, el amor es una palabra que nos evoca, bueno, ya ciertas cosas, lo consideramos romántico, pero hay relaciones de amor que pueden resultar no tan saludables. Sí, desgraciadamente la gran mayoría no son relaciones del todo saludables, porque estamos esperando que vengan y cubran nuestras necesidades afectivas o estamos agarrándonos del chantaje, de la manipulación, muchas veces de una manera muy escondida, donde no es tan fácil que se exprese, no tienen que estarte golpeando para que ya tengas una relación tóxica, y es lo que hace más difícil a veces darse cuenta que podemos estar viviendo en una codependencia. Claro, es de maneras sutiles algunas veces, Exactamente. ¿no? La codependencia, incluso la violencia, tiene otras formas de expresarse. La pasiva, por ejemplo, ¿no? Exacto, y en esta publicación me platicabas, Luisa, la idea es que la gente, bueno, pueda identificar estos aspectos de su relación y como tomar conciencia de ello, una suerte de autoterapia. Sí, precisamente es el objetivo, que empiecen por hacer consciente que puedo estar en un tipo de relación así. Muchas veces, como decía, no nos damos cuenta, entonces primero es la conciencia, darnos cuenta, segundo, hacernos responsable de ello, y una vez que ya soy consciente o que me hago responsable de esto, ahora ¿qué hago con ello? Entonces tiene una forma de poder resolverlo, es como un taller, la segunda parte del libro, donde pueden ir haciendo ejercicios y conciencia para poder ir hacia una independencia emocional. Claro, que eso es lo que me parece también como muy destacado de la publicación, no solo como pues darte cuenta, ¿no? Hay veces que logras ese primer paso de hacerte consciente de que, bueno, hay un problema en tu manera de relacionarte, pero luego pues ¿qué hago? Necesitas también herramientas. Claro, porque puede ocasionar incluso una crisis, darse cuenta, es fuerte, decir, bueno, resulta que tengo una codependencia y ahora ¿qué hago con ello? Entonces, bueno, es ofrecerte una solución, que es mi objetivo como terapeuta, ¿no? Muy bien. Luisa, bueno, tu libro ya está al acceso de la gente. Ya está en todo México, en bastantes librerías, gracias a Dios, en Amazon también está para el resto del mundo, y bueno, ahí intentando aportar el granito de arena para la salud mental. Una aportación, una oportunidad de un ejercicio de autodescubrimiento, de desarrollo personal. Así es. Y bueno, imagino también que si tienen alguna duda o quieren contactar contigo, tienes redes sociales para que recibas los comentarios también. Gracias. Estoy en la página oficial de psicóloga Luisa López Madueño y en Twitter en @LópezMadueno. Aquí en la FIL pueden encontrar Amor Apache, Ama con libertad y sin codependencia. Luisa, gracias por Muchas tomar gracias este por la momento. invitación. Y bueno, esta es una de las opciones, como bien saben, tenemos de todos los géneros, para todas las necesidades y gustos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Continuamos con más información.